vamos a comenzar con esta sesión. Primero, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Como ya lo mencionó Francisco, mi nombre es Carlos Olvera y actualmente desempeño la posición de director comercial para EPSA México. Es un placer estar con ustedes en esta sesión donde vamos a estar compartiendo información relacionada a lo que son inversiones en sistemas de extracción de aire contaminado. Y bueno, esta sesión tiene como objetivo que ustedes se lleven información referente al por qué un sistema de este tipo puede ser o no una inversión viable en su planta de producción. Y trataremos de resolver algunas preguntas como ¿por qué tendría que invertir en este tipo de sistemas si en muchas de las ocasiones no están generando dividendos de manera directa? Esta presentación tiene 5 pilares objetivos. Una breve reseña de lo que somos como EPSA México, generalidades referentes a sistemas de extracción de aire contaminado y sus partes. También veremos razones por las que son necesarios este tipo de sistemas y la viabilidad financiera sobre este tipo de inversiones. Y finalmente también haremos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar sobre saber quién es EPSA México, para los que no conocen mucho acerca de nuestra organización. Somos una empresa 100% mexicana, somos una organización especializada en ofrecer soluciones integrales para el manejo de materiales sólidos a granel y nuestra sede principal se encuentra en Monterrey, Nuevo León. Nos enfocamos en lo que es la automatización e instrumentación de procesos industriales, ofreciendo desde componentes individuales hasta sistemas completos, o también llamados proyectos llave en mano, que pueden ir desde sistemas de transporte y alimentación de materiales, pesaje y dosificación, almacenaje mezclado, limpieza de cuartos, limpieza de áreas donde se emiten contaminantes, colectores de polvo, válvulas rotatorias, transportadores de cadenas, sistemas neumáticos, entre otros sistemas, elementos, soluciones que nosotros trabajamos. Somos una empresa que tiene como misión mejorar la vida de los operadores dentro de las plantas de producción, satisfaciendo así, por supuesto, las demandas de nuestros clientes mediante este tipo de servicios de ingeniería especializados y, por supuesto, echando mano de marcas reconocidas. Tenemos más de 15 años en el mercado y atendemos a toda la República Mexicana. También en EPSA México contamos con un showroom ubicado en Monterrey, Nuevo León. Este se encuentra en el centro de la ciudad, ubicado de manera estratégica para dar servicio a nuestros principales clientes. Y en este espacio lo que hacemos es exhibir equipos y soluciones tecnológicas para realizar demostraciones prácticas y capacitaciones a clientes y personal que lo requiera de acuerdo al funcionamiento, tecnología que nosotros ofrecemos en esta parte de soluciones. Colaboramos con diversas marcas líderes en automatización industrial y manejo de materiales a granel, como lo son TechWeight, por ejemplo, que es una empresa especialista en sistemas de pesaje dinámico, también alimentadores gravimétricos, tolvas dosificadoras, básculas de banda, entre otros. También trabajamos con NBE, National Bulk Equipment, que es fabricante de sistemas personalizados para el manejo de materiales a granel. CB Technology es otra de las marcas que representamos, enfocada en la mitigación de explosiones en procesos con polvos que son altamente combustibles. Y también otra de las marcas de las cuales estaremos echando mano el día de hoy es Nederman, que es un grupo líder en soluciones de colección de polvo, filtración de aire industrial y sistemas de vacío centralizado. Vamos a platicar acerca de lo que son las bases técnicas para nuestra presentación. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es un resumen, de lo que va a tratar, cuál va a ser el enfoque central de nuestro webinar. Imaginemos esta gráfica que representa el nivel de dolor o dificultad percibida frente al tiempo en el contexto de tomar decisiones financieras como inversiones o gastos que se presentan en nuestras plantas. Cuando nosotros optamos por decisiones que aparentemente son más fáciles en un inicio, el impacto negativo puede ser mínimo o aparenta ser mínimo. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese alivio inicial se transforma en mayores complicaciones operativas
o costos crecientes que no teníamos considerados, haciendo que lo que parecía un ahorro se vuelva, por supuesto, un gasto innecesario a lo largo del tiempo. En contraste, tomar decisiones difíciles desde un inicio, como lo son invertir en soluciones sólidas o tecnológicas que son bastante estratégicas, puede parecer costoso al inicio, pero con el paso del tiempo estas decisiones generan beneficios claros y que convierten el gasto en una inversión que está bien fundamentada. Esta es la idea que vamos a estar explorando a lo largo de esta sesión y vamos a comenzar con la definición de lo que es un sistema de ventilación o extracción de aire contaminado. Este no es más que un sistema mecánico en un edificio o en una planta que trae aire exterior fresco y elimina el aire contaminado del interior. En algunos de los casos puede ser también recirculado, otras veces tratado, enfriado y por supuesto filtrado. En otros términos, podríamos decir de una manera analógica que se trata de una aspiradora y puede ser de varios tamaños, ¿verdad? Puede ser desde un simple ventilador o sistemas más complejos de 2 o 3 pisos de altura en dimensiones, estamos hablando de dimensiones, en los equipos principales de extracción y filtración. También, como base técnica, debemos entender que los sistemas de ventilación se pueden dividir en dos grandes familias. El primer grupo son los sistemas de abastecimiento de inyección de aire y el segundo son los sistemas de extracción. Los sistemas de extracción también se subdividen en extracción ambiental y extracción puntual o local. La función de los sistemas de abastecimiento o de inyección, ya como su nombre lo dice, tiene como objetivo introducir aire a los espacios de trabajo o de operación. Aquí podríamos incluir a los sistemas de aire acondicionado, también algunas inyecciones para presurizar cuartos de máquinas, cuartos donde tenemos algunos elementos electrónicos, cuartos limpios donde buscamos diferenciales de presión entre distintas áreas. También, por otro lado, la función de un sistema de extracción, en el primer caso de manera general, es la de eliminar contaminantes ligeros. Estos sistemas no son efectivos para contaminantes pesados debido a la necesidad de utilizar altos volúmenes, flujos volumétricos. Dicho de otro modo, no son costeables en muchos de los casos y se ocupan principalmente en la industria metalmecánica, donde queremos eliminar algunos humos que son ligeros y que por naturaleza, por densidad, se van a la parte superior de nuestras naves. Y finalmente, la función de un sistema de extracción local es la de, local o puntual, es la de eliminar contaminantes pesados. Contrariamente a la función de un sistema ambiental o general, también es efectivo con contaminantes tóxicos, ya que al ser un sistema localizado, puntual, tiende a no pasar el contaminante a través de la zona de respiración de los colaboradores. La principal ventaja de este tipo de sistemas es que pueden operar con bajos volúmenes de aire, pero la desventaja es que muchas de las ocasiones suelen interferir con la operación en las líneas de producción con los operadores. Y hablando de lo que son los componentes de este tipo de sistemas de ventilación industrial y enfocándonos más a lo que son los sistemas locales puntuales, primero tenemos las campanas como punto número 1 o punto de succión o de eyección, que son los puntos de partida o de llegada de un sistema de ventilación. El segundo componente es el sistema de ductos. Estos elementos pueden incluir tramos rectos, válvulas de apertura, válvulas de cierre, codos, injertos, inclusive aquí podemos meter a la chimenea y algunos otros accesorios. El tercer componente, que no se tiene en muchos de los casos, pero es importante saber que existe, es el tema de acondicionamiento de gases. Aquí utilizamos equipos que nos permiten controlar temperatura, humedad, acidez. Y el siguiente elemento es el número 4, que son los precolectores, y como su nombre lo indica, son equipos que se instalan antes de una filtración mayor o principal y que tienen como objetivo reducir el transporte de partículas más duras, reducir, dicho en otras palabras, reducir la carga de polvo antes de la llegada al filtro principal. El siguiente equipo es el colector principal y son aquellas unidades que van a realizar la filtración más fina y que tienen sistemas de filtración mecánicos comúnmente. Y finalmente, y para terminar el sistema, tenemos el ventilador. Este equipo es el corazón del sistema, es el producto que genera
este diferencial de presión para poder mover el contaminante a través de todos estos elementos que ya mencioné. La pregunta principal es, ¿cuáles son algunas de las razones adicionales por las que necesitaríamos instalar este tipo de soluciones? Además de, por supuesto, lo que ya comenté, de extraer el aire contaminado e introducir aire limpio de la atmósfera. Existen segmentos industriales donde el aire contaminado lleva partículas que pueden ser ya la materia prima o el producto terminado del proceso del mismo producto final, ¿verdad? Tal es el caso de lo que es la industria minera o cementera, donde lejos de ser un gasto este tipo de sistemas, la inversión de este tipo de sistemas, se vuelve una inversión necesaria para que opere bien el proceso, ya que sin ese aire contaminado, si no llego a filtrar ese aire contaminado, pues me voy a estar llevando lo que es el producto terminado, inclusive la materia prima. En estos casos, pues sí es muy fácil visualizar que la inversión es financieramente viable, inclusive sin hacer ningún tipo de cálculos. La filtración es parte del proceso y necesitaríamos profundizar un poco más en otro tipo de procesos. Por ejemplo, en otros casos, más allá de recuperar lo que es el contaminante, la filtración se vuelve más un caso de salud y seguridad. Estos casos los vemos mucho en la industria química, inclusive en la industria de alimentos, donde en estos segmentos buscamos que los colaboradores y el contaminante no tengan contacto. Se trata de, en algunos de los casos, de un control de contaminación más severo. Hemos visto casos, pues, dentro de los más severos, con control de aire contaminado en laboratorios, un control de cuartos limpios en áreas como lo son hospitales, donde se manejan algunos tipos de pruebas de enfermedades, de biocontención, entre comillas, pueden ser muy ligeras en la extracción, pero pueden ser muy severas en el tema de toxicidad. Mismo caso que en el segmento anterior de minería o minerales generales, es sencillo visualizar que pues, la inversión es necesaria y que puede ser financieramente viable. ¿Qué tienen en común estos segmentos que acabo de mostrar y todos los otros demás segmentos que se puedan imaginar? Nuevamente, alimentos, cartón, metal mecánico, general, donde se ocupe extracción y filtración. Pues que en absolutamente todos estos procesos que emiten contaminantes tenemos un riesgo inminente de afectar la salud de los colaboradores y sobre todo de los grupos vulnerables, como lo son personas con problemas respiratorios, trabajadores que se encuentran al aire libre, mujeres embarazadas, niños, personas que hacen actividades físicas, al aire libre también, por supuesto, y personas de la tercera edad. Los principales daños que pueden generar a estos grupos vulnerables y en general a todos los colaboradores causados por materia particulada incluyen pues el empeoramiento de enfermedades, si es que ya existe, como lo son el caso del asma, enfermedades cardíacas y pulmonares. También puede crear síntomas respiratorios agudos, incluyendo dolores en el pecho, jadeos. Si tenemos tos, pues la empeora. Bronquitis crónica y por supuesto la peor de todas, pues una muerte prematura por deficiencia pulmonar, por estar inhalando constantemente este tipo de contaminantes. Voy colocando cada uno de estos temas de afección a los colaboradores y a las personas en general como contexto, ya que va a ser parte fundamental de lo que es el cálculo de este tipo de inversiones. En muchos de los casos donde tenemos emisiones de contaminantes, ya hablando específicamente dentro de las plantas de producción, el contaminante también termina afectando a los activos de la empresa, principalmente a los equipos que tienen motores eléctricos o sistemas electrónicos que se ven afectados por el polvo, partículas sólidas o inclusive neblinas de aceite. En estos casos, el mantenimiento preventivo y correctivo es mayor y solo alcanzamos a visualizar los costos una vez que pues, nos estamos enfrentando a la problemática. Por cierto, no solo los equipos se ven afectados, también algunos servicios como lo son servicios de agua, electricidad, aire comprimido, entre otros. Y por si estos problemas de salud, daños a los equipos periféricos y al medio ambiente no fueran poco, existen complicaciones legales.
tomando el Código Penal Federal en el título 25 sobre que trata sobre los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, nos dice por ahí en su artículo 415 que quien emita, descargue a la atmósfera, lo autorice o ordene gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, se impondrá de 1 a 9 años en prisión, más de 300 a 3,000 días de salario mínimo como multa. ¿Qué es o cómo se considera un día multa? El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado o sentenciados en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta absolutamente todos sus ingresos. En el caso de lo que son las personas morales, se considera al representante legal interno como el sentenciado. Haciendo un ejercicio muy rápido y tomando esto en consideración, pensando en la pregunta de cuánto gana mi representante legal, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el salario de un representante legal o un abogado interno de unos 25,000 pesos mensual, lo cual dudo, me estoy yendo muy conservador. Es de aproximadamente unos 790, 800 pesos integrados diarios. Y la multa, haciendo la multiplicación, la multa quedaría en cerca de los 200, entre 240,000 a 2.4 millones de pesos. Más o menos es como quedaría una multa dependiendo de la severidad de las emisiones que se estén generando. Y con todos estos datos bajo contexto, pasamos a la última pregunta, ¿no? ¿Es financieramente viable realizar este tipo de inversiones? Pues con todas las preguntas podríamos generar supuestos sobre las afecciones, consecuencias y por supuesto lo podemos trasladar a términos monetarios para evaluar el caso de una manera más objetiva. Hemos hecho un ejercicio muy básico sobre estos supuestos generales con sus consecuencias y ustedes mismos pueden determinarlo de manera muy individual. Imaginemos varias afecciones, por ejemplo, el caso de salud a los colaboradores, donde podemos tener costos asociados como lo son médicos, medicina, hospitalización, demandas, quejas, abogados y demás. Estos costos podrían variar de entre los 2,000 a los 100,000 pesos más o menos, tomando en consideración los dos primeros renglones de la tabla. Por otra parte, existen costos asociados al mantenimiento preventivo y correctivo de lo que son los activos periféricos y estos costos pueden variar entre los 2,000 a los 70,000 pesos, nuevamente tomando los siguientes dos renglones de la tabla. Y los incumplimientos normativos podrían causar demandas, multas y costos legales, tanto internos como externos, por encima de los 100,000 y hasta poder llegar hasta los 2.5 millones de pesos, que como fue el caso que vimos ahorita sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera. Todo esto, por supuesto, sin considerar todas las horas hombre de todas las partes involucradas, ¿no? Ahora vamos con un ejemplo un poco más robusto, ya más aterrizado, donde tenemos polvos orgánicos. Solo como nota, todos los polvos orgánicos o de naturaleza orgánica tienden a ser explosivos en mayor o menor grado, pero son explosivos. Este ejemplo cuenta con 4 puntos de emisión. Se tiene contaminación de equipos periféricos, existe también una contaminación cruzada en otras áreas de la planta. Estamos hablando de una industria alimentaria que está afectando la calidad del producto, por supuesto, el confort de los colaboradores y lo que ya hemos comentado, un incumplimiento normativo y pérdida de certificaciones con las cuales estamos perdiendo pues, tal vez inclusive el tema de aseguradoras, de activos industriales, el negocio B2B que podemos generar con otras empresas. En estos casos, la recomendación, dependiendo del tipo de proceso, por supuesto, y de la cantidad de generación de contaminante que se esté emitiendo, es el uso de un sistema de extracción centralizado que cumpla con tanto normativas mecánicas, eléctricas y de control internos, ¿verdad? En este caso, y específicamente en este caso, el costo del producto puede rondar entre los 1 al 1.5 millones de pesos, dependiendo a qué nivel de cumplimiento y mejora, tanto normativa como de certificación, queremos llegar. Restando los costos asociados a este tipo
de queja donde involucramos, y aquí estamos viendo la tabla donde involucramos horas hombre, tiempos, costos legales, mantenimientos preventivos, correctivos, problemas de contaminación cruzada, pérdidas de certificaciones y demás, podrían rondar de cerca de del $500,000 y bueno, en algunos casos hasta los 2 millones de pesos. Esto nos daría una diferencia a favor si hacemos la resta de estos valores negativos, pues quedándonos un sobrante por ahí de $500,000 de diferencia. Pero aparte de esta diferencia positiva que nosotros podemos lograr en términos de evitar, mitigar y eliminar este tipo de afecciones, ¿qué más ganamos? Pues aquí coloqué algunos beneficios adicionales, como lo son confiabilidad de nuestro mismo proceso, mejorar y asegurar la calidad del producto al evitar contaminaciones cruzadas, mejoramos la seguridad en planta, inclusive también estamos mejorando los tiempos de inactividad por mantenimientos no contemplados. También, por otra parte, existen los llamados impuestos verdes, que básicamente son impuestos que se cobran a empresas que hayan causado daños al medio ambiente o que pretendan hacerlo, pero siendo transparente y hablando objetivamente, son de desalentar a la industria, de causar daños al medio ambiente, pero más allá de eso, de cobrar impuestos por cualquiera de estas emisiones, ¿no? ¿Cómo funcionan? Para este caso vamos a poner un ejemplo de las entidades que tiene mayor industria en la República, el estado de Nuevo León, por supuesto. Actualmente cuenta con 4 impuestos ecológicos que entraron en vigor desde el 1 de enero del 2022. Y entre estos 4 impuestos tenemos el de emisiones contaminantes a la atmósfera. El impuesto nos dice que se aplica una tasa de 2.79 cuotas por cada tonelada o fracción de contaminantes emitidos. Y solamente para que lo tengan en consideración, para fines prácticos, el valor cuota en pesos se encuentra más o menos entre los 96, 97 pesos aproximadamente. Todo esto váyanlo sumando porque nuevamente es para entrar en perspectiva. Sin embargo, y pensando en preguntas que nos hacen la alta dirección sobre este tipo de inversiones, ¿qué pasa con la recuperación de materiales? En algunos casos es rentable, en otros casos no es rentable. En este cálculo vamos a ver cuándo sí es rentable, cuándo sí puede ser rentable la recuperación de polvillos. Utilicemos el mismo ejemplo donde tenemos las 4 tomas de extracción de polvos orgánicos, van a ser materiales de alimentos. La solución propuesta para resolver la aplicación en este caso en especial, fue utilizar un equipo de filtración de cartuchos de 213 metros cúbicos por minuto aproximadamente, y puede soportar una carga de polvo de aproximadamente 2 gramos por metro cúbico. Estos equipos tienen una eficiencia de arriba del 99% y vamos a considerar que el equipo estaría operando 3 horas por día y utiliza los siguientes aditivos, que son carragenina y otro saborizante, los cuales tienen un precio en el mercado en promedio de 320 pesos por kilogramo y 550 pesos por cada kilogramo. La forma más práctica para calcular la cantidad de polvo recuperado es a través de la ecuación que se presenta en pantalla. Nos indica que los gramos recuperados de polvo se calculan multiplicando el flujo volumétrico que tiene nuestro sistema de filtración por la carga de polvo del aire, por la eficiencia de filtrado del equipo. Todos estos datos ya los tenemos. Si sustituimos estos valores, sabemos que el flujo volumétrico, les había dicho, de unos 212, 213 metros cúbicos hora, la carga de polvo es de 2 gramos cúbicos por cada minuto, y la eficiencia del colector es de un 99% aproximadamente. Obtenemos que en los casos más severos de emisión, podríamos recuperar hasta 75 kilogramos de polvo por día, siempre y cuando la condición la permita, ¿verdad? Que todo el tiempo estemos operando, que estemos utilizando este tipo de contaminantes, que la carga de polvo siempre sea la misma. Entonces estamos hablando de supuestos de laboratorio. Si utilizamos carragenina, podremos recuperar cerca de 24,000 pesos al día, 20,000 pesos por día, siendo más conservadores. En el caso de saborizantes, 30, 40,000 pesos aproximadamente. Obviamente, hablando en un caso
realista, más realista, si me permiten la palabra, necesitaríamos manejar un solo polvillo para que no contaminemos el sistema. Hacer mantenimientos diarios, utilizar acero inoxidable en todo el sistema y algunos otros detalles para que esto pueda ser viable. En el caso en el que este supuesto funciona así, podríamos tener una recuperación de material, pues ya en un año, hablando de hasta 4.8 millones de pesos, en el caso de la carragenina o en el caso del saborizante de 8 millones de pesos. Es decir, vamos a imaginar un margen de error que me equivoqué en el cálculo en la mitad, en un 50%. Estaríamos recuperando al año de 2 millones de pesos en el caso de la carragenina, 4 millones de pesos en el caso de los saborizantes. Pensando que el sistema puede costar 1.5 millones de pesos, multiplicándolo por 2 por cualquier cosa que no esté considerada, vamos a suponer que la inversión es de 3 millones de pesos, considerando todos los costos de quejas de colaboradores, de mantenimientos, contaminación cruzada, incumplimientos y demás, podríamos utilizar la recuperación de polvillos como una herramienta dentro de la justificación de inversión. Podríamos justificar el payback de este tipo de inversiones en cerca de un año. Es más, estoy casi seguro que si nosotros multiplicamos ese payback por 2 solamente por fines, nuevamente siendo bastante conservador, un payback de 2 años, nos están aprobando sin ningún problema este tipo de inversiones en planta. Un punto más, también como de los puntos finales, como toda maquinaria industrial puede ser deducible de impuestos frente a la ley del ISR. Esta ley nos habla en su sección 2 sobre inversiones en el artículo 34 y 35 de los porcientos máximos autorizados para deducir de impuestos como activos fijos. Dependiendo de los segmentos, por supuesto, podríamos estar en un porcentaje general de un 10% más o menos, y en los casos de la industria textil y de minería en un 11 y 12% respectivamente. Finalmente, para la recomendación anual de proyectos, nosotros recomendaríamos que este tipo de proyectos se realizaran en el segmento de productividad y crecimiento, que son los segmentos donde tenemos mayor presupuesto asignado, como segunda opción en los segmentos de calidad, food safety, y ya por último, en el caso más severo, en el último caso, en casos regulatorios, ¿verdad? Regresando a la gráfica final, a la pregunta final, si nosotros tomamos decisiones, entre comillas, fáciles, hablando de inversión, el sufrimiento causado sería mínimo o casi nulo en un inicio, pero con el paso del tiempo estas dolencias pues, van a incrementar. Las inversiones se convierten más en un gasto que en una inversión. Ya lo vimos, quejas, demandas, certificaciones, pérdida de negocio, mantenimientos, multas y más y más y más y más. Por otro lado, si en un inicio tomamos decisiones difíciles pero bien fundamentadas con todas las herramientas que acabo de compartir, con el paso del tiempo lo que aparentaba ser un gasto, lo comenzaremos a ver más como una inversión. Listo, con este último slide termino esta parte de la presentación.